Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Silvia Carrasco Pons por aceptar la invitación del Ateneo para impartir esta conferencia. Y muchas gracias a todas las personas que se han conectado para escucharla y participar en este acto. La conferencia de hoy es la tercera y última de un ciclo de coeducación que ha organizado este curso la sección de feminismo del Ateneo de Granada, consciente de la importancia decisiva de una educación escolar coeducativa en la formación de personas capaces de pensamiento crítico, que establezcan entre ellas relaciones justas y sin violencia y que construyan una sociedad más democrática. La primera conferencia del ciclo, Una mirada a la coeducación desde la historia, estuvo a cargo de Pilar Ballarín Domingo, que nos habló de los inicios de la coeducación a finales del 19 y principios del 20. En la segunda, Coeducación y Pedagogía Feminista, Mercé Otero recorrió desde los años 70 hasta el año 2000 más o menos. Y en esta tercera, Defender la coeducación ante la amenaza ideológica del neoliberalismo, Silvia Carrasco Pons hablará de la situación de la coeducación en la actualidad y en los últimos años, en los que está siendo influenciada por discursos aparentemente progresistas, pero que entran en contradicción con los principios de la coeducación y que la ponen en riesgo. Silvia Carrasco Pons es profesora de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, fundadora del grupo de investigación Emigra. Centra su investigación en la experiencia y trayectoria educativa y sociales de la población infantil y juvenil desde una triple perspectiva de origen, género y clase, así como las políticas educativas y sociales que le afectan, con trabajo de campo en Europa y los Estados Unidos. Actualmente trabaja en dos líneas de investigación. La primera es el abandono escolar prematuro y la integración social. Y la segunda es la penetración de las ideologías neoliberales en la educación y su impacto en la coeducación desde una perspectiva feminista. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y su actividad docente en grado y máster se centra en métodos de investigación y en antropología aplicada a las políticas públicas. Colabora habitualmente en la prensa con artículos de opinión. Pertenece al núcleo fundador de Docenco, acrónimo de Docentes Feministas por la Coeducación, que es una plataforma educativa constituida por docentes feministas cuya finalidad es difundir y reivindicar la coeducación como importante instrumento de transformación social para lograr una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia hacia las mujeres, por medio de una enseñanza laica, libre de sexismo y de androcentrismo. Silvia Carrasco Pons es sin duda la mayor autoridad, la mayor experta a nivel estatal sobre la infiltración de la ideología neoliberal en el mundo educativo. Y sin más, le doy la palabra a Silvia Carrasco, que como antes hemos comentado, hablará de la coeducación hoy y de sus retos para el siglo XXI, dándole las gracias de nuevo por estar aquí esta tarde con nosotras, por compartir conocimiento con nosotras. Adelante, cuando quieras. No te oigo, Silvia. Ahora. Muchísimas gracias, María. Creo que ahora sí me oís. Sí, ahora ¿verdad? sí. Sí. Pues es un honor para mí una vez más estar, aunque esta vez no físicamente, en Granada con tantas compañeras y compañeros de otras poblaciones y ciudades de Andalucía, incluso veo de Valencia, algunas amigas y compañeras con las que estamos intentando construir este conocimiento de resistencia, porque es lo que tenemos entre manos. Yo voy a ayudarme de una presentación de PowerPoint. Y la verdad es que hoy me satisface especialmente poder hablar cuestionando todo aquello por lo que ayer nos querían agredir. Ya lo sabéis lo que pasó. Y bueno, es la primera vez, tengo que decir, que la televisión de Cataluña y al menos dos cadenas de televisión estatales se hacen eco de que ocurre tal cosa, ¿no? Del intento de silenciarnos, de silenciar una
perspectiva crítica contra la hegemonía queer, que es la base de lo que voy a hablar hoy. Aunque habrá muchas cosas que tal vez en otras conferencias me habéis escuchado, sí lo voy a enfocar desde esta perspectiva. Entonces, sin más dilación, lo que voy a hacer es compartir esta presentación. Vale, supongo que ahora se ve. Se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, empiezo por compartir el cartel porque de las diferentes opciones que me dio María, esta me pareció espectacular. Un intento de convertir a las mujeres en un espectro, aunque sea a través de una obra de arte, pero una mujer que rompe con ese espectro y se presenta como es, y su mirada. Entonces, yo creo que estamos precisamente en estas. No estamos solas, pero tenemos muchísimo trabajo. Bueno, y aquí tenemos el título de mi ponencia: defender la coeducación ante la amenaza ideológica del neoliberalismo. Vamos a empezar por algunos antecedentes para tener un terreno común del que partir y hacer un poco de memoria de cosas que seguramente sabéis, pero a mí me gustaría hacerlas converger para tener esta reflexión conjunta y saber qué es lo que tenemos entre manos y qué está pasando y por qué está pasando, y también qué podemos hacer ante ello, ¿no? La idea de lo queer y el movimiento LGTBIQ+, que no es más que una invención, aunque las leyes lo recojan. La mayoría de cosas que voy a decir hoy, advierto que como se apruebe la ley trans, a mí me llevan presa directamente o me cae una multa que voy a pediros a todas que aportéis algo para pagarla, ¿eh? Porque todo lo que digo está en contra. De manera que, como sabéis que, bueno, pues esto es casi subversivo, ¿no? Entonces, este concepto es un concepto que sirve de paraguas para penetrar, ¿no? para hacer entrar en el movimiento por los derechos de las personas homosexuales pues una serie de ideas que también han entrado en la coeducación o también han entrado en otras partes, ¿no? Lo queer en la educación y lo trans en las leyes, y utilizo a propósito esta idea de trans más asterisco porque definitivamente se está imponiendo esta idea lo más ambigua posible en concordancia con la teoría o la doctrina queer. Vamos a recordar muy brevemente que el sexo es biológico. Esto creo que ahora están expulsando alumnas de las escuelas británicas por decirlo y a profesoras de las universidades por sostenerlo también en el Reino Unido, y dentro de nada pues también nos va a ocurrir a nosotras. Le he pasado a la compañera Juana Gallego, que se niega a enseñar que la Tierra es plana, yo también. El sexo es biológico, somos mamíferos, esto parece que se olvida, ¿no? Estamos en el siglo XXI y parece que se olvida, y tenemos pues, cuerpos distintos basados en el dimorfismo sexual, que es complementario. Lo que marca nuestro sexo pues, son los cromosomas sexuales, el par 23 que determina el sexo, pero todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente todas, incluidas las células del cerebro, contienen esta marca, es la marca del sexo, ¿no? ¿Y esto cómo se nota? Pues se nota pues, un sistema reproductor específico para cada sexo, como digo, complementario. Esto se estudia en primaria, o al menos se estudiaba. Esto está dejando de estudiarse al menos de esta manera. Hay unos caracteres sexuales primarios, unos caracteres sexuales secundarios que se van manifestando al momento de la maduración de la pubertad, unas hormonas sexuales diferenciadas, ¿no? que van a permitir precisamente este desarrollo y la posibilidad de la reproducción, y unas células pues, sexuales distintas como hemos dicho, ¿no? Vale. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de machos y hembras de la especie, estamos hablando de mamíferos sapiens sapiens. Lo del doble sapiens cada vez deberíamos ponerlo más en cuarentena. Cuando hablamos de género, en cambio, estamos hablando de cultura. Yo como antropóloga puedo decir que aproximadamente las 6.000 culturas conocidas que tenemos bien documentadas por la investigación socioantropológica de aquellas que perviven, personas que en estos momentos, grupos humanos que perviven con todas las transformaciones, porque no hay nada más efímero y cambiante que la cultura, porque es un mecanismo adaptativo, se construye un sistema de género sobre el sexo. El sexo es la biología, el género es en realidad el instrumento por el cual se subordina a un sexo por debajo de otro. A las mujeres
por debajo de los hombres. ¿Y de qué está compuesto? Pues aunque varíen muchísimo los componentes de cultura a cultura, de sociedad a sociedad, de época a época, todos los sistemas de sexo-género se componen de 4 elementos. El estatus, el valor de los hombres por encima del valor de las mujeres y todas las actividades asociadas a ellos también jerarquizadas, los roles que se permiten o se promueven de forma diferenciada, el comportamiento esperado, es decir, una socialización que nos va convirtiendo en hombres y mujeres, como decía Simone de Beauvoir y sabemos las antropólogas desde hace más de 100 años, ¿no? Nos va haciendo comportarnos, ¿no? Encajando en lo que aquella sociedad, cultura y época considera que es propio de mujeres y de hombres, y sobre todo unos marcadores externos que pueden ser de tipo físico, pueden ser añadidos, etcétera, para diferenciar, identificar muy claramente estos estatus, roles y el comportamiento esperado. No hay nada absolutamente en la biología de mujeres y hombres que determine el contenido de estos componentes. Como digo, hace más de 100 años que lo sabemos, y lo sabemos por los estudios de las antropólogas de campo que investigaron sociedades distintas como Margaret Mead y vieron que, si bien estos sistemas existían en todas partes, el contenido era cambiante, igual que lo podemos ver también a lo largo de la historia. Por lo tanto, nada extraño, algo conocido, un conocimiento que ahora mismo está siendo completamente cuestionado. Es simplemente para hacer memoria. Bueno, muy brevemente, yo no quisiera asustar a nadie, pero un poco de teoría, un poco de repaso sí que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a repasar el origen y la conexión entre lo queer y lo trans muy brevemente, y nos tenemos que remontar a la década de los 80 del siglo XX con los avances del neoliberalismo y la desregulación total de los mercados, que esto ¿qué quiere decir? Abaratar los costes de producción por la parte del salario y también por la parte, por supuesto, de la imposición de un precio a las materias primas marcado por los que dominan el mercado, el imperialismo y un modelo capitalista cada vez más desregulado, intentando que las grandes corporaciones sean las que toman las decisiones por encima de los estados y de los organismos supranacionales que han estado intentando ejercer alguna clase de control, pacto, etcétera, etcétera. La aparición de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en el Reino Unido y en Estados Unidos, que simbolizan de alguna manera el inicio de la agenda política contra el estado de bienestar y, de hecho, contra el estado de derecho. De manera que lo primero que hacen es destruir las políticas públicas, mercantilizándolas, subcontratándolas, etcétera, etcétera, debilitando el Estado, que es la herramienta que tienen los vulnerables, las personas sin propiedades y sin poder, para poder tener una vida digna, ¿no? Que les proteja el Estado a través de los mecanismos de redistribución y compensación. Y también todas las formas de organización de las personas que no tienen poder, como pues, los sindicatos, que fueron, como sabéis, pues, el primer objetivo de Margaret Thatcher y lo que quedaba de algunas políticas, públicas de tipo, digamos, social en Estados Unidos, etcétera, muchas cosas más, ¿no? En esto aparece, bueno, la Guerra Fría termina con la caída del muro de Berlín y hay un mercado completamente nuevo y una nueva posibilidad de expansión capitalista, como ya sabéis, no voy a centrarme en esto. ¿Qué pasa con la izquierda mientras tanto? ¿Cómo se defiende de estos embates de la desregulación y las políticas neoliberales, ¿no? Con todos los apoyos a las dictaduras latinoamericanas, los experimentos de control político directo e indirecto, etcétera? ¿Cómo se defiende? Bueno, la izquierda se defiende muy mal porque, si bien entiende los avances del neoliberalismo económico, parece no entender, yo creo que todavía a día de hoy, este es uno de los gravísimos problemas en los que estamos hoy mismo en España, no entiende las políticas culturales del neoliberalismo, de manera que abraza de forma acrítica algo que parecía liberador, que parecía rompedor, que eran las políticas de identidad, ¿no? Cada uno, cada grupo, esto en el caso del feminismo, la aparición que siempre llevaba una parte de razón, por ejemplo, el feminismo negro, no porque el feminismo blanco, esto es Estados Unidos, aplicar esto a Europa en general y a España en particular, esto sí que es colonialismo
cultural, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, la gente ahora le ha dado por hablar así, no tiene ningún sentido, ¿no? Es imperialismo cultural completamente, ¿no? La idea de que desde cada posición específica, pues en realidad eso es cierto, afecta de forma diferente, probablemente más grave cuando hay una acumulación de obstáculos y de circunstancias negativas, de factores negativos, de las desigualdades. Esto no quiere decir romper con un análisis conjunto y común de la desigualdad y con unos proyectos de emancipación y superación del capitalismo, que es lo que finalmente acaba pasando, ¿no? Entonces quedan imbuidos de estas políticas de identidad solo desde esta perspectiva, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? En paralelo hay un contexto científico, estoy haciendo una barbaridad porque estoy resumiendo en 3 frases procesos que son muy complejos, pero creo que es importante que nos ubiquemos en el de dónde viene esto, ¿no? Y por qué estamos aquí, qué está pasando y qué plan hay detrás, porque no hay otro que el mismo proyecto de destrucción, debilitación del Estado al servicio de las grandes corporaciones. Bueno, el contexto científico desde los años 80 experimenta, iba a decir experimenta lo que se ha dado en llamar el giro interpretativo reflexivo. Las ideas, las certezas de un programa positivista pues dejan de ser consideradas una verdad absoluta, existen los datos en la naturaleza, solo hay que descubrirlos, no. Se cuestionan las grandes certezas, se cuestionan las grandes teorías y con ellas todos los sistemas de clasificación y de conocimiento que se critican como formas opresivas de imposición de pensamiento. Esto ya nos va sonando, Esto ya nos va sonando. Hay muchos autores, pero es obvio que aquí nos tenemos que referir a Judith Butler, con esa publicación hay muchas más, pero esta que ha sido de referencia, El género en disputa, donde ella desarrolla la teoría de que el sexo y el género en realidad son intercambiables porque todo está basado en la performatividad, es decir, el cómo actuamos y el cómo actuamos tiene que forma parte de una relación intersubjetiva entre lo exterior y lo interior y centrándose en esta idea de lo subjetivo, la sexualidad y el cuerpo que muchos otros autores también han desarrollado, se trata de romper estructuras, clasificaciones, marcos heredados, etcétera, ¿no? La propia ciencia, el propio conocimiento científico. Esto lo hemos visto claramente en la pandemia, como ha triunfado también, ¿no? Una serie de teorías que se lo creen todo porque mezclamos las verdades con toda clase de bazofia informativa, de ruido informativo y la gente supuestamente escoge, ¿eh? Es decir, el mercado en este sentido va en detrimento de la defensa de un proyecto común de emancipación. Esto tiene implicaciones a todos los niveles, pero viene de aquí. ¿Qué le conviene al mercado de la vida, que es el que se impone desde los años 80? Convertirlo absolutamente todo en mercancía. ¿Qué le conviene al mercado de la vida? Que no existan derechos, que tengan derechos aquellos que pueden defenderse, aquellos que tienen poder y dinero para defenderse, para defender sus derechos. Pero interesa que una serie de derechos que hemos ido conquistando, sobre todo en todos aquellos seres humanos, mujeres y niños y niñas, que podemos representar un nuevo filón de mercantilización, aparece pues la industria global del sexo, que va más allá que la prostitución clásica. Esto lo han estudiado otras compañeras, Rosa Cobo, Esther Torrado, etcétera, y otras. Interesa que no tengan derechos, por supuesto, pero incluso vamos un poco más allá. Que no sean definibles como seres sujetos de derechos, ¿no? Por lo tanto, nos interesa mucho que se disuelvan las categorías. Esto ya nos está conectando con esta idea de disolución de categorías, etcétera, que parecía tan transgresora, ¿no? En estas se encuentran toda una serie de señores y alguna señora en 2007 y redactan de forma totalmente particular, que son representantes, por supuesto, de lobbies claramente vinculados a política y económicamente a todos estos procesos. No estamos hablando precisamente de gente de izquierdas, ¿no? Y se reúnen en Yogyakarta y redactan sus famosos principios, ¿no? Esto que la ministra de Igualdad y de hecho todo el gobierno, porque la ministra de Igualdad está refrendada por el presidente del gobierno,
establecen, o sea, tienen un objetivo muy claro, es establecer una serie de conceptos, tienen unas estrategias que también han sido muy claramente desveladas y unas fuentes de financiación que también, para desplegar la introducción de una serie de conceptos que van a generar esta ruptura de aquello que finalmente constituye la base del derecho y la base de las políticas de igualdad para proteger a quienes no tienen poder. El objetivo final, cuando se reúnen en 2017 para actualizar esos principios, como digo, esto es una cosa totalmente privada, quien apele a tales principios como fuente de derecho o tratado internacional vinculante, miente. Es decir, nuestro gobierno miente, y todos los gobiernos autonómicos mienten. Pues esto, digamos, tiene como objetivo, en el caso del sexo, eliminar la mención del sexo. Primero es elegir, hacerlo depender de la subjetividad para finalmente eliminar. De hecho, ya hay propuestas en España que dicen, bueno, ¿sexo para qué? Tiene que constar en ninguna parte, ¿no? Claro, para quienes no tienen una opresión específica vinculada al sexo, puede que esto no conlleve ningún problema a corto plazo. Para las mujeres, es decir, más de la mitad de la población, por supuesto que sí. Bueno, el gobierno en España, en 2007, el gobierno progresista de Rodríguez Zapatero, promulga dos leyes que tienen una definición de género totalmente contradictoria. No sé si habéis leído un articulito que creo que publiqué hace 2 meses, que se llamaba De la ficción trans, de la ficción a la imposición. En el periódico de Cataluña está en catalán y castellano. Bueno, pero esta idea de que promulga con una semana de diferencia exacta, el 15 de marzo y el 22 de marzo de 2007, dos leyes con una definición de género completamente diferente y opuesta, excluyente. En el caso de los derechos de las personas LGTBI, etcétera, etcétera, donde hay 3 páginas dedicadas a las condiciones del cambio de sexo registral, con filtros legales, filtros médicos, filtros de edad, prevalece, a pesar de que todos estos filtros, se introduce la idea de la identidad de género sentida, supuestamente para dar salida a una situación de, sobre todo, hombres adultos que rechazaban su biología masculina, ¿no? Y que de alguna manera se asume esta ficción legal, pero como ficción, nadie piensa que esto es real en ese momento, ¿no? Bueno, entonces supuestamente se da salida a este problema y se considera un avance en los derechos civiles. Vamos a dejar aquí. 7 días más tarde se promulga la ley de igualdad entre mujeres y hombres. No sé si estoy diciendo esto del derecho o del revés, pero en esa semana se promulgan las dos, la ley de igualdad. Ley de igualdad que define no género como identidad sentida, sino género como lo que es, opresión. El sistema principal que tiene el patriarcado, vigente en todas las sociedades, culturas y épocas conocidas, para crear esta situación de estratificación legal en el caso de los patriarcados de coerción, como diría la filósofa Alicia Puleo, es decir, las leyes reconocen la desigualdad, no es el caso de las sociedades democráticas, o patriarcado de consentimiento, que es el que tenemos aquí, las leyes nos hacen absolutamente iguales, pero la práctica social y cultural desmiente cada día esta igualdad, por lo cual es necesario que existan políticas de igualdad para que lo que dicen las leyes se cumpla en la realidad, establecer esos mecanismos, etc. Entonces reconoce que el género es este sistema de opresión que inferioriza a las mujeres y que justifica todas las formas de violencia, empezando por la propia inferiorización de las mujeres, que está recogida en el Convenio de Estambul, que sí es un tratado vinculante, que sí está firmado por España. Entonces, tenemos esta contradicción legal desde 2007. ¿Qué ha ocurrido? Desde ese momento, todas las comunidades autónomas han replicado la ley de derechos LGTBI, etcétera, y se ha ido imponiendo, desarrollando esas leyes autonómicas que dicen lo mismo, más o menos, que la ley estatal, excepto el tema del registro en el censo, que es una competencia del Estado y es una de las únicas 3 cosas nuevas que aporta este infame anteproyecto de ley que quieren aprobar, esperemos que no se apruebe nunca. Pero son, aparte de estas 3 cosas, todo lo demás, las leyes autonómicas, a partir de esas leyes de derechos LGTBI, que tienen que ver con la T, todos ellos, ¿no? Los que nos ocupan, lo que hacen es que esto se replique en la salud, leyes autonómicas sobre la salud, que esto se replique en la educación,
leyes autonómicas sobre educación. Que esto se replique en lo que tiene que ver con la protección de los derechos civiles, leyes autonómicas, de manera que en un Estado que tiene todas las competencias, la inmensa mayoría de competencias importantes en políticas sociales transferidas a las comunidades autónomas, por las puertas de atrás, sin ningún debate social de ningún tipo, se han ido infiltrando esta definición de género como identidad. Mientras que la definición de género como opresión, que es la base sobre la que construir una política educativa coeducativa, ha perdido fuelle, ha perdido peso y no se ha desarrollado en absoluto. Por supuesto, ha quedado totalmente subsumida en una especie de crítica implícita de su carácter obsoleto. Esto está superado por una cosa mucho más liberadora, que es esta otra definición, que es la contraria, ¿no? De esta manera pasamos a hablar de malestar profundo con el cuerpo, que tiene que ver con un trastorno, la disforia de género, ¿no? Y la no aceptación, el rechazo, etcétera, como muchos otros que tienen que ver con el cuerpo, con el malestar con el cuerpo, conocidísimo, la anorexia, etcétera, ¿vale? Tengo que decir que yo soy de la línea dura, creo que están todos en esa misma situación como antropóloga, porque puedo ver lo que ocurre en otras culturas y lo que se vende que ocurre en otras culturas y no es verdad, a hablar de identidad de género y transgenerismo. Ya no hablamos de transexualidad, transgenerismo, etc. Bueno, esto ya está en 44 leyes en las comunidades autónomas y 3 leyes estatales y, por supuesto, el remate final que para su imposición es el anteproyecto de ley trans que se aprobó por el Consejo de Ministros en 2021, que contiene estas 3 situaciones que las leyes autonómicas no pueden contemplar porque no es su competencia. La autodeterminación del sexo sin filtros, es decir, ya nos hemos olvidado de que aquello de 2007 era una ficción y así se aprobó. La inversión de la carga de la prueba, que destruye completamente el Estado de Derecho, es decir, si alguien te acusa de transfobia, como ya nos ha ocurrido a algunas profesoras, o a la psicóloga sevillana Carola López Moya, por hablar del caso más conocido y además de Andalucía, ¿no? Ella tiene que demostrar que ella no es transfoba. Vamos a ver, en un Estado de Derecho, quien acusa reúne pruebas, ¿no? Porque la presunción de inocencia dura hasta el final. Entonces, ahora no. Por ejemplo, en las normativas académicas universitarias ocurre lo mismo. Tienes que demostrar que tú no has incurrido en transfobia. Transfobia bien disimulada, hoy es el Día Internacional, ¿no? Bajo ese paraguas supuestamente sumatorio de opresiones equivalentes, que no es cierto, que es una construcción y una estrategia de los que intentan promover esta ideología para disolver la ciudadanía e imponer el mercado de la vida, que es LGTBI-fobia. Esto no existe. Esto no existe. Esto es una invención. Bueno, no digo que no haya agresiones, que no haya discriminación, pero no digo, no estoy negando nada de eso. Digo que cada una tiene que ver con cosas completamente diferentes. Bueno, de manera que invierte la carga de la prueba, que es por lo tanto, pues ahí perdemos uno de los bastiones del Estado de Derecho y instituye una ley mordaza. Discrepar, oponerse, hacer otra cosa que la que dicta esa ley, puede incurrir pues una persecución, una penalización y unas sanciones. Bueno, pues esta es el remate final, pero sus versiones light están ya contenidas en esas 44 leyes y sobre todo en las leyes autonómicas, como ahora veremos. Bueno, ¿qué quiere decir queer? Pues esta idea de romper y desmontar categorías, no voy a entrar en esto porque quiero pasar rápidamente a la coeducación, pero dejadme que me centre en esto. Estos son 3 frases literales de la definición de la pedagogía queer en uno de los miles de artículos que existen. Escuchar esto, la pedagogía queer es una propuesta pedagógica que supere la heteronormatividad y la normalidad. ¿En qué avanzamos? Cuando alguien habla de heteropatriarcado, a mí siempre me tiene preguntando, ¿entonces hay un homopatriarcado bueno? No, lo siento, pero esto no cuela. ¿Qué quiere decir superar la heteronormatividad? Bueno, pues que puede haber, y como ya tenemos leyes que lo protegen, ¿no? un reconocimiento de todas las opciones de muestras de afecto y de atracción sexual
que no correspondan con la heteronormatividad, incluso tenemos el matrimonio, ¿no? Bueno, y la normalidad, bueno, la idea de normalidad se construye culturalmente en cada momento. Bueno, esto es una propuesta pedagógica, no sé, ya lo tenemos esto, ¿eh? También es desestabilizar binarismos y certezas, es decir, vamos a romper con todo lo que conocemos que tenga que ver con el binarismo, pero más allá del binarismo hombre-mujer, de la biología, macho y hembra, de los mamíferos. Cualquier binarismo, cualquier oposición y cualquier certeza heredada no formaría parte sería de hecho objeto de ruptura por parte de la pedagogía queer, ¿no? Rompiendo, como no, porque el gran centro de interés de todo es la sexualidad, la dicotomía sexual, desnaturalizar el sexo y la sexualidad. Bueno, si el sexo y la sexualidad es natural, lo que tenemos que hacer es permitir que se exprese de forma natural. Aquí queremos desnaturalizar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer otra cosa, pero en dirección contraria a lo que estamos prometiendo, ¿no? Buscar las bases de un proceso de deseducación y despedagogización de la pedagogía heterosexista, porque parece ser que la homosexista sí vale, ¿no? Y centrarse en una posición de ruptura. Vamos a ver, si esto lo que quiere decir, la pedagogía tiene que enseñar el pensamiento crítico, lo suscribimos todas. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué pinta el sexo continuamente en todo esto? Bueno, pues no es más que la traslación al campo de la pedagogía de todo lo que hemos estado viendo hasta este momento. Esto tiene implicaciones muy serias, porque si en los objetivos de lo sexual es el único criterio de verdad y es la base de los derechos, pues quien tiene poder, por supuesto, los puede seguir imponiendo, ¿no? Borrar la categoría sexo, ya lo he dicho antes, lo que hace es desproteger a quienes sufren opresión basada en el sexo. Por lo tanto, se carga los derechos de las mujeres. Pero vamos más allá, porque también se considera una categoría cuestionable, la edad, y claro, la edad precisamente es una categoría protegida para proteger a los niños y a las niñas, ¿no? Para proteger a la infancia ante los abusos de quienes tienen responsabilidades como adultos. Por supuesto que es arbitraria, pues nuestra sociedad considera que son los 18 años. ¿Podemos cambiarlo? Sí, por supuesto, lo podemos cambiar. Es una decisión que hemos tomado como sociedad, pero no al azar, no de cualquier manera. Sin embargo, eliminar la categoría de edad abre la puerta al abuso sexual infantil, al abuso de todo tipo en la infancia, ¿no? Por lo mismo que ocurre con el sexo en el caso de las mujeres, y convertir a la infancia en el mercado de los deseos adultos y reconocer la posibilidad de la infancia como objetivo sexual, con el famoso movimiento de los que están atraídos por la infancia, como una orientación sexual más dentro de esta ruptura heteronormativa, ¿no? ¿Qué acaba pasando? Disuelve la ciudadanía y la hace depender de la capacidad de defensa, por lo tanto, del poder y del dinero, que no es precisamente lo que tiene la mayoría de la población. Vamos a pasar por ahí porque esto entra en la escuela. ¿Cómo se concreta? En tres cosas. Imponer una idea clave, penetrar en la educación y en la sanidad, y ya está, y llegar a toda la población. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de entrar en la escuela y de centrarse en la infancia. Sin debate social, como ya dije, y por las puertas de atrás de los parlamentos autonómicos, incluso en las militancias de los partidos que lo aprobaron y lo promovieron, y aquí hablo con resentimiento del propio partido al que yo pertenecía, se aprueban en todas las comunidades, un montón de comunidades autónomas, ya veremos cuáles, gobernadas por populares, socialistas, nacionalistas, sin ningún criterio en este sentido, con algunos que veremos, ¿no? Algunas excepciones que veremos, se aprueban protocolos educativos trans, hay un error, perdón, que imponen, que tienen un único objetivo. Supuestamente es acompañar al alumnado trans, que puede ser sujeto de discriminación, incomprensión, etcétera, etcétera, pero primero hay que instalar la idea de que la infancia trans existe. Por lo tanto, hay una sola idea. Hay niñas con pene y hay niños con vulva. Todo se reduce a esta idea, todo. Esta empieza con el famoso autobús que después del Gran Wyoming, haciéndose el gracioso, pues replicó. Bueno, perdón, es que no hay
niños con vulva ni niñas con pene, punto. ¿Qué pasa? Que como el autobús de Aiztioir decía esto, ahora nos vamos a arrugar, ¿eh? Porque tú sabes qué ideología política tiene quien ha descubierto tal o cual vacuna o hace tal o cual predicción. Ya está bien, ¿eh? Esto tiene que ver con la política de identidades y con toda esta idea de una cultura pública represiva. Pero la idea es esta, pues contra esta idea es contra la que nos rebelamos, porque lo desmonta todo. En la escuela se concreta en esto. Y aquí tenemos lo que ya está en la escuela, que son estos protocolos educativos. Tenéis todas las comunidades autónomas aquí. Este mapa, igual lo habéis visto en otras presentaciones, pero esto lo voy actualizando. Y este es ahora el más actual. Con el circulito rojo tenéis las comunidades autónomas con un protocolo educativo vigente trans. Con el circulito, naranja, están las comunidades autónomas que no tienen un protocolo educativo trans como tal, pero sí tienen una ley, por supuesto, que defiende los derechos de las personas LGBT, es decir, trans, de la que se desprenden unas instrucciones internas a los departamentos de educación que vienen a ser exactamente lo mismo en el tratamiento, en las sanciones, en las orientaciones, en las relaciones con las familias, en las relaciones con las entidades transactivistas, etcétera, etcétera, igual que si hubiera un protocolo educativo trans. Entonces, como veis, pues tenemos tres situaciones de este tipo que son Aragón, La Rioja y Extremadura. Y después tenemos 5 comunidades autónomas si contamos y ciudades autónomas del norte de África, si contamos también a Ceuta y Melilla. Tenemos 5 situaciones en las que o bien no hay protocolo educativo trans de ningún tipo ni instrucción interna, o bien había y se ha suspendido. Este es el caso de Castilla-León, que sí tenía uno hasta 2019, era un protocolo experimental, tenía que revisarse, supongo que en previsión de resultados electorales que hemos visto recientemente, ese protocolo no se ha renovado y ha quedado suspendido. Y entre los otros 3 tenemos gobiernos de derecha o extrema derecha, Ceuta, Murcia, Cantabria, y tenemos un gobierno progresista como el de Asturias, donde hay un Instituto de la Mujer con feministas que están haciendo su labor y recordando de qué va esto, y por lo tanto impidiendo que esto se desarrolle. Por lo tanto, no corresponde a lo mismo ideológicamente. Como veis, tanto los que sí tienen como los que no tienen protocolo, como los que tienen instrucción interna, como los que no, en realidad cubren todo el espectro político. ¿Y qué dicen estos protocolos? Bueno, pues sostienen que se pueden hacer en el cuerpo equivocado, lo que pensaban los activistas que ayer nos querían quemar con nosotros dentro de la librería, la Casa del Llibre en Barcelona, al presentar Nadie nace en un cuerpo equivocado de Errasti y Pérez. Sostienen que el sexo biológico no existe, es irrelevante, es algo sentido y se enseña, no solo sostienen, es decir, se introduce en la escuela esta idea, que el género no es opresión, sino identidad, que además puede ser una identidad fluida. ¿Qué implican? Que el profesorado tiene que hacer la función de policía del género, es decir, el profesorado tiene que estar diagnosticando si un chico o una chica aparentemente, ¿no? Pues no será que a través de sus preferencias, sus juegos, etcétera, etcétera, pues realmente veamos que dentro de ese cuerpo pues hay otro sexo, ¿no? Entonces se acompaña, ¿no? Y esto se aplica a alumnado no tradicional, es decir, es lo más tradicional, lo más rancio y sexista del mundo. ¿Sí? Una niña que no le gusta ponerse horquillas, como veremos más adelante, en un material de Chrysalis, que es una de las entidades transactivistas financiadas durante muchos años por el gobierno de las comunidades autónomas, y que a raíz de un artículo que publiqué en el diario Ara en Cataluña hace como 4 meses, pues protestaron diciendo que ya no estaban subvencionadas por el gobierno. Entonces, a mí me entra todavía mayor pánico. ¿Quién las financia? Si no lo hace el gobierno, porque financiadas desde luego lo están, y además tienen la puerta abierta de todos los centros educativos, a diferencia de las feministas, cuando ellas se han apropiado de la coeducación y bajo ese rótulo incuestionable, bueno, positivo, pues están vehiculando exactamente lo contrario. Implican que los datos sobre desigualdad en la escuela ya no son fiables, ¿no? Porque no los podemos saber. Si no sabemos
quiénes son chicos, quiénes son chicas, o si finalmente llegáramos a lo que pretenden los de Yogyakarta, que es que se elimine el sexo en el registro. ¿Cómo vamos a garantizar que se introducen políticas de igualdad? ¿Y cómo vamos a medir el impacto de esas políticas si no sabemos quiénes son chicos y quiénes son chicas, ¿no? ¿Qué provocan? Provocan más sexismo y homofobia. Están todo el día hablando de sexo, ¿no? Que además toda la cultura juvenil pues está imbuida también, ¿no? De todos estos personajes, de todas estas ideas, continuamente validándolas, los informativos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un refuerzo continuo de estereotipos, se reinterpreta. Fíjate que eran anti-heterosexistas, ¿no? Y en cambio lo que hacen es reinterpretar las orientaciones sexuales no heterosexuales como alguien que en realidad es trans, ¿no? Es que yo, a mí me gustan las chicas, soy una chica, me gustan otras chicas, ¿no? Tú en realidad lo que tienes dentro es un chico, entonces ya te normalizo, te convierto en alguien heterosexual, ¿no? O sea, realmente es así. Además, hay un mayor riesgo de violencia. Una de las cuestiones, que luego lo veremos en una diapositiva también, que se ha tratado por un grupo de compañeras de Docemco, que es analizar qué ocurre con la normativa de los baños, que supuestamente bajo el rótulo, como no, de inclusión, ¿no? De baños inclusivos, también en mi universidad, que se presenta esta semana, me parece, el gran informe de baños inclusivos, que quiere decir que entren los chicos en los de chicas, ¿no? Como en el Parlamento de Cataluña, donde hay un baño para todo el mundo y luego uno de hombres. Entonces, claro, son entornos de mayor violencia sexual, ¿no? Evidentemente, pues eran lugares segregados, específicamente protegidos, porque contienen y conllevan riesgo, como hay un montón de estudios que lo han podido constatar, ¿no? Y se dispara esta problematización sexual que ya es suficientemente importante, sobre todo en la adolescencia, pero se introduce a edades muy precoces en la pequeña infancia por la vía de materiales que veremos en un momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Es paralelo a la introducción de todas estas ideas en la escuela, o bien directamente a través de las entidades transactivistas, o bien indirectamente a través de lo que se llama formación, es decir, de formación del profesorado para que las transmita, ¿eh? Pues en el momento en que todas estas ideas entran y además hay un aumento de este consumo de contenidos culturales, de cultura digital, etcétera, infantil y juvenil, plagado de todas estas ideas, hay un aumento concomitante de transiciones, primero sociales, después médicas y desgraciadamente ya muchas quirúrgicas, y tanto las farmacológicas como las quirúrgicas son irreversibles. Y esto está ocurriendo en nuestro país. No necesitamos una ley trans para que esto sea así. En especial, comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, País Vasco, Valencia, Baleares, Canarias y Galicia, ¿no? Entonces somos así las más. Bueno. ¿Por qué nos tiene que preocupar? Bueno, claro que nos tiene que preocupar. ¿Qué está pasando aquí? Pues se está vendiendo algo que es absolutamente falso y que, como digo, es esta intersección entre la presencia de entidades transactivistas en los centros educativos, que se presentan como los adalides de la coeducación completamente secuestrada, que es el título que le pondremos al libro de Docemco cuando salga, las ideas a través del profesorado y el consumo cultural de los menores, ¿no? Entonces está en todas partes, en el marco legal, ya está en la formación inicial universitaria. En mi universidad el grupo de la Facultad de Educación, digamos, que está digamos, dominando, ¿no? Las formaciones internas, la orientación en este sentido, se compra completamente esta doctrina, no se puede llamar de otra manera, ¿no? También en la formación permanente del profesorado, en septiembre en Cataluña se empezaron unas formaciones obligatorias para todos los equipos directivos de la comunidad autónoma, pasando por eso, supuestamente sobre violencia, que por supuesto es en plural, violencias. Cuanto más plural, más excluyente, ¿no? Feminismos, y a nosotras nos dejan fuera. Bueno, en la organización escolar, en los materiales y las actividades educativas, cada vez más, ¿no? Está penetrando en los libros de texto, en los contenidos curriculares, etcétera, que esto yo lo he visto pues, en los últimos 5 años en Estados Unidos y en el Reino Unido, en Alemania, y ahora ya hay contenidos de este tipo en los libros de texto que van a ser publicados o revisados próximamente en España, ¿no? Es muy importante que os centréis en esta columna que queda a la derecha de la pantalla, que es el énfasis en la diversidad y la inclusión. Y está entre comillas porque se han apropiado de estos conceptos y los han resignificado, dándole, por supuesto,
un contenido que nada tiene que ver con la diversidad y la inclusión como la conocemos las personas que trabajamos en investigación educativa y el profesorado. Lo primero es disociar la identidad sentida de la materialidad del cuerpo sexuado, dos cosas no tienen nada que ver, ¿no? Luego es presentar el sexo como algo que es un espectro, que supera el binarismo, que es tan encorsetador y opresor. Luego se induce a buscar una identidad propia, ¿no? Algo maravilloso que todos los chicos y chicas pues, pueden hacer porque son realmente, no solo ellos, saben realmente quiénes son. Los demás no vemos nada, nuestro criterio no cuenta. Lo que necesita un adolescente, precisamente, ¿no? Se promociona como algo, un proceso innato y transgresor. Es decir, hay que descubrirse y eso ya en sí mismo es algo que es transgresor, pero previamente nos han mostrado toda una serie de espectros. No vas a escoger el tradicional cuando te muestran algo que puede ser súper guay y único, ¿no? Y al mismo tiempo, casi simultáneamente, se constata que es oprimido y necesita derechos humanos, ¿no? Este es el eje ideológico. Estas ideas están siendo inoculadas en la infancia y la juventud, las familias y el profesorado. Básicamente, aquí, son estos 5 procesos, ¿eh? Disociación, espectro, elección, transgresión y opresión. Entonces, cosas que no voy a leer esto ni muchísimo menos, pero es esta idea de hacer ver que se trata de unas nuevas identidades que son tan perseguidas y tan rechazadas como en su momento lo fueron las identidades, las orientaciones sexuales homosexuales. Falso, ¿eh? Hacer ver que muchas otras culturas tienen un tercer género, cuarto, quinto, sexto. Bueno, género es una construcción. Por lo tanto, ahí no hay nada que decir. Las construcciones son falsas, todas ellas. Son productos humanos, no son naturales. Si se refieren a que se identifican terceros sexos, cuartos o quintos sexos, todo esto es absolutamente mentira, porque en todas partes donde hay estos grupos que se utilizan siempre de ejemplo, estamos hablando de castas sexuales de hombres sin poder al servicio de hombres con poder. Variaciones del clásico griego, variaciones culturales de lo mismo, ¿eh? Culturas generalmente muy machistas, donde las mujeres son realmente vistas como instrumentos de reproducción y poca cosa más. Bueno, entonces todo esto forma parte de toda esta narrativa compleja que, bueno, que se pone en circulación y es una verdad totalmente autosostenida. Decía Clifford Geertz, un gran antropólogo que investigó sobre todo los sistemas de creencias religiosos y no religiosos, los sistemas de creencias, y decía que una religión es un sistema de símbolos autosostenido, es decir, absolutamente inmune a una prueba empírica exterior, que no forme parte de ese universo de sentido, ¿no? Estamos ante esto, ¿no? Y con un lenguaje abstracto, oscuro, cambiante, que siempre da la impresión que nunca llegas a comprenderlo y a poder utilizarlo del todo, etcétera. Se acusa de transfobia a las feministas radicales y a las personas progresistas que defienden los derechos de las mujeres basados en el sexo, que es la base de su opresión, y se promueven todos estos protocolos como referentes y formadores a estas entidades transactivistas a las que les abren la puerta para entrar a soltar todo este relato ultraconservador que viene de aquellos orígenes que hemos comentado brevemente. No voy a entrar aquí, voy a decir simplemente pues, que se urge a las escuelas a modernizarse, a innovar, a desarrollar esta idea de mayores derechos humanos, a ser más acogedora, ¿no? Con estas identidades que existen, pero no lo sabíamos, ¿no? Porque, claro, se trata de imponer una sola idea, ¿no? Si no se está de acuerdo con ello, pues el profesorado también puede ser sujeto de sanciones, etcétera. Pero es interesante ver que oponerse, por ejemplo, o bien buscar una segunda opinión de qué le está pasando a mi hijo o qué le está pasando a mi hija. Bueno, en los protocolos educativos, aquí tenéis 3 ejemplos, 3 extractos del País Vasco, el protocolo del País Vasco, el protocolo de Madrid y el borrador de la ley trans, es el anteproyecto, del borrador del anteproyecto. Esto es para decir la verdad. Que en realidad, si las familias se oponen,
a este diagnóstico o al autodiagnóstico. Solo tú sabes quién eres, tengas 3 años o tengo ya en los 2, ya se te veía a los 2 años, ¿no? O tengas 60 y lo acabes de descubrir cuando eres alguien rico y famoso, ¿no? Bueno, si te opones a eso, como familiar, como padre, madre, puedes ser sujeto pues, de sanciones, incluso que se abra un expediente de desprotección y de maltrato y se puede llegar a la pérdida de custodia, ¿eh? Bueno, es decir, esto es así, ¿eh? Bueno, como digo, pues hay un impacto enorme en todas las políticas, en el conocimiento de la realidad educativa, que reproduce las jerarquías sexuales, por supuesto, y es importante conocerla, para eso está la coeducación, y se pervienten completamente los objetivos y las estrategias de la propia coeducación, que muy brevemente recordemos es, de hecho, garantizar una educación libre de androcentrismo, es decir, de perspectiva masculina sobre el mundo, y de machismo, es decir, de jerarquización para niñas y niños, formar a los chicos y a las chicas en relaciones sociales justas, basadas en la igualdad y el respeto, y erradicar todo tipo de actitudes y valores que sustentan la violencia contra las niñas y las mujeres. Nada de lo que estamos diciendo tiene que ver con estos 3 objetivos, hasta el punto que son sustituidos por este nuevo lenguaje en los cursos. Esto lo habréis visto, alguna persona que habéis asistido a alguno de estos cursos, donde estaba garantizar una educación libre de androcentrismo y machismo. Ahora se trata de garantizar la autodeterminación de género, ¿no? La libre expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Este nuevo derecho, ¿no? Donde decía formar a chicos y chicas en relaciones justas basadas en la igualdad y el respeto, pues ahora se trata de luchar contra la discriminación de las personas trans, LGTBIQA+, etcétera, es decir, de todo ese espectro de identidades, ¿no? Entre los cuales pues está también el cis, ¿no? Que sería el clásico. Para entendernos esto, estoy viendo ya algunos materiales educativos en Estados Unidos y varias páginas web que también lo contienen, que de alguna manera el cis, la mujer cis, el hombre cis, es algo así como el enemigo, ¿no? Porque no puede comprender, ¿no? Toda esta diversidad oprimida, etcétera, ¿no? Entonces, esto también está funcionando como mecanismo de propaganda. Por supuesto, ¿quién quiere ser el tradicional, el facha que se está haciendo esa equivalencia, etcétera, ¿no? Y donde decía erradicar actitudes y violencias y valores que sustentan la violencia contra las niñas y las mujeres, ahora se trata de erradicar las violencias contra las identidades. Hoy tenemos ese día. Tenemos mujeres muertas cada semana en España, pero sobre todo hablemos de lo que hay que hablar, que es este paraguas en el que se vehiculan aquellos objetivos de los que partía al inicio de mi exposición. Bueno, este es un ejemplo en el que el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña pues, ha conseguido no mencionar a las niñas y a las mujeres en la formación obligatoria del profesorado desde septiembre. No sale en ningún sitio, en cambio se llama Coeducat, donde ya veis que salen 3 figuritas, nada de hombres y mujeres, niños, niñas, son 3, ahí ¿no? Bueno, o bien esa crítica a la obsesión clasificatoria de las culturas occidentales, y después necesitamos una guía, que además hay muchas y que además son múltiples y contradictorias entre sí, para entender todo ese espectro que va creciendo. Hay un capítulo en el libro de José Rasti Marino Pérez dedicado a todas esas formas, ¿no? De nuevas sexualidades e identidades. Bueno. O bien, bueno, como decía, ¿no? Pasamos de darle la vuelta al delantal, ¿no? Coeducamos para la igualdad, a introducir la diversidad, reemplazándola, pero una idea de diversidad que nada tiene que ver con aquello que puede ser un riesgo para la desigualdad, ¿no? Bueno, esto vamos a pasarlo. Y aquí empiezan ya los ejercicios prácticos, los ejercicios prácticos en los que tú tienes que identificar en dónde te sitúas, más cis hacia una chica, cis mujer o cis hombre, o en medio, ¿no? En qué punto estos son ejercicios que se hacen, ¿no? Y los chicos y chicas de primaria pues llegan a casa y dicen, oye, pues ostras, pues todo lo que han dicho que tiene que ver con ser chico, pues igual soy un chico, ¿por qué no lo tienen que creer? Todavía es más grave este otro ejercicio, que también es un ejemplo de formación, ¿no? En el que se presenta todos los órganos sexuales como un espectro en el que no hay diferencia entre un clítoris grande y un pene pequeño, porque es una especie de continuum en la naturaleza. Esto es absolutamente mentira, pero se está explicando ahora probablemente en algún curso de profesorado, ¿no? Donde se puede manipular
Y claro, se trata de órganos distintos. ¿En qué se diferencia un riñón del hígado, ¿no? Pues es que son órganos diferentes, ¿no? Bueno, pues esto se hace, ¿vale? Tenemos el ejemplo de recursos para familias, ¿no? Con todos estos diagnósticos que darían risa, parecerían una broma si no fueran reales, subvencionados y parte de la formación del profesorado, ¿eh? Bueno, una niña que no lleva horquillas, tal, la maestra lo ha detectado y se lo comunica a la familia, que es tonta, no se ha entrado si tiene una niña o un niño. Está pasando cada semana. O bien la obsesión por la apariencia y los genitales, etcétera, ¿no? Para iniciar, ¿no?, toda esta transición social que después pasa a las transiciones farmacológicas y finalmente quirúrgicas, con efectos secundarios irreversibles, con dependencia vitalicia de fármacos, graves daños y lesiones al intervenir en el crecimiento, incluso por supuesto, la estructura ósea, el cerebro, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos en el mercado toda clase de prótesis que pueden ayudar al niño atrapado en cuerpo de niña para que utilice esos micropenes de plástico, o de silicona, o el binder, ¿no?, para aplastar completamente los pechos con una cómoda cremallera lateral, o bien al revés, ¿no?, para ponerse pechos cuando no hay, ¿no? Bueno, ¿qué están haciendo las entidades y los organismos internacionales? Nada, pues de todo lo contrario, van abundando en eso. Me parece muy grave, me voy a detener solo en este ejemplo, tengo más, que es para mí el ejemplo más perverso de todos los que conozco. Como sabéis, Save the Children fue una entidad promovida por Eglantin Jebb después de la Primera Guerra Mundial para hacer algo con los millones de niños y niñas desamparados que habían quedado por Europa. Y en realidad es la entidad que estuvo promocionando hasta muchos años después, hasta 1989, en que se promulgó la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, ¿no? Vale, pues ahora estamos ante un nuevo derecho y esta entidad que promocionó los derechos de la infancia ahora quiere convertir la identidad de género en un derecho de la infancia. Y dice, el acceso a los tratamientos hormonales o a las cirugías de reasignación, que en realidad es toda apariencia y lo sabemos, son un derecho que ha de reconocerse si queremos respetar el sentir de la infancia trans, idea que siguen instalando, es su existencia. No, tenemos que oponernos a esto y evitar tanto su estigmatización y acoso escolar derivado como el propio rechazo hacia lo que cada persona es. Estamos ante la redefinición del ser, ¿no? Yo llevo 25 años de trabajo etnográfico dentro de las escuelas. Jamás ni un profe ni una profe hasta hace 5 años me dijo, bueno, es que tenemos un acoso, que yo he hecho estudios sobre acoso, nunca salió nada relativo a esto. Se ha introducido esta idea artificialmente. Vamos a dejar esto, vamos a dejar esto. Además, creo que aquí hay personas expertas, no tengo tiempo para entrar en esto. Esta idea de la pornificación de la sociedad es uno de los objetivos, claro, porque somos mercancía, entonces nada de derechos. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Pues como dicen Brunskill Evans y Michelle Moore, en realidad, si instalamos la idea de que existe la infancia trans, niñas con pene y niños con vulva, justificamos todas las leyes del transactivismo adulto que están reivindicando los transactivistas adultos. ¿Por qué? Porque si esto existe, ¿cómo vamos a demorarnos en atenderles y facilitar cuanto antes, de la manera más precoz posible, la intervención médica, farmacológica y quirúrgica? Claro, no podemos alargar su sufrimiento atrapados en ese cuerpo equivocado, ¿no? Claro, esto tiene que ver con la experimentación transhumanista, con la pérdida. Desde luego hay un montón de niños y niñas a los que se está recetando toda clase de fármacos que sabemos que son totalmente perjudiciales e irreversibles. Bueno, pues aquí hay una redefinición de todo ello que tiene una vertiente económica, tiene una vertiente política, claramente, y viene de donde viene. No voy a detenerme en esto, pero sí en esto. ¿Por qué tiene éxito? Esa es una incorporación nueva, un descubrimiento que hice hace nada más que una semana, ¿no? Esto es una serie, son 5 capítulos, una serie documental israelí, en la que como mínimo el primero está en abierto. Os recomiendo, si lo soportáis, que veáis al menos el primero, yo creo que está todo dicho ya. Y fijaros lo que dice, se llama Trans Kids, ¿no? 4 adolescentes israelíes
pasan por el proceso de su transformación de género que les salva la vida y la identidad, ¿no? En un país dominado por el militarismo y el servicio militar obligatorio y la ortodoxia judía, que es la base de todas sus leyes. Es decir, estos pobres 4, que son 3 chicas y un chico, ya lo veis, ¿no? Está muy claro, pues van a hacer temblar los pilares del Estado militarista porque se oponen a través de automutilarse, etcétera, etcétera, ¿no? Con sus transiciones, pero encontrando su verdadera identidad, ¿no? Se van a oponer al Estado militarista y a la ortodoxia judía en las leyes. Bueno, está a punto de caer el patriarcado ya en Israel, parece ser. Los palestinos creo que no se han enterado. Bueno, entonces, fijaros cómo lo plantean. Es el colmo. ¿Quién no quiere ahí, ¿no? Presentarse como hacer algo conmigo que además tiene esta interpretación social, ¿no? ¿Por qué tiene éxito? Bueno, hay una financiación y una propagación en los medios de comunicación, las redes sociales de consumo infantil y juvenil y la escuela. La escuela, ¿qué hace? Añade autoridad, el elemento de validación y autoridad académica, ¿no? Se celebra pues como una nueva identidad y una que es valiente y se adquiere popularidad al iniciar esto, ¿no? Cuando saliste del armario, cuando te atreviste, yo ahora ya me siento, etcétera, ¿no? Todo esto. Bueno, por lo tanto hay una manipulación y un uso instrumental de la escuela para introducir esta ideología, ¿no? Y se canalizan toda una serie de problemas que está prohibido explorar so pena de ser acusado de terapia de conversión, ¿no? Validando todo el discurso infantil y juvenil que no ha sido más que el aprendizaje de este adoctrinamiento repetido por encima de cualquier opinión externa. Aquí lo tenéis, Kids, os animo a que veáis el horror. Ese horror está sucediendo aquí también, pero fijaros además esta épica de la que se envuelve, ¿no? Creo que es el caso más claro que he encontrado de todos los que he visto. En el caso de las familias, un ejemplo de sensibilización son estos materiales de un curso al que asistí, haciéndome pasar por una madre, ¿no? Que hablaba de crianza no sexista y feminista, porque, ¿y de qué iba? Pues de ofrecer el mercado a tus criaturas, ¿no? 100 posibilidades en lugar de 2. ¿Cómo va a ser hombre o mujer? ¿No? Que pueda decidir, que pueda elegir. ¿Cómo voy a coartarle si eso es lo natural? Y Buscando el final del arco iris, que es un libro que tiene absolutamente todo este relato para padres, para familias. Entonces, ya lo veis, ¿no? La diversidad, tu propio género, tu propia cosa. Ves que el mercado también está, ¿no? Atravesando los valores del mercado, todo ello, ¿no? Eliges, ¿quién elige? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es reivindicar la coeducación. Voy terminando, ¿no? Parar y prevenir el daño a la infancia. Pararlo. Esto hay que pararlo. ¿Cómo? Pues hay que oponerse a cada vez que escuchemos una de estas ideas, decir, esto es mentira, no hay niñas con pene ni niños con vulva. ¿Eres de extrema derecha? No, ellos tendrán sus contradicciones, yo no tengo ninguna. Esta es la cuestión. No podemos convertir en farmacodependientes de por vida, ni mutilar de por vida, ni destrozar la salud de niñas, niños y adolescentes. No lo podemos permitir. Esta razón es más que suficiente para animaros a enfrentarnos con toda esta hegemonía que nos envuelve, ¿no? Y con todas las amenazas que conlleva, porque las hay, ¿no? Trabajar para desenmascarar y denunciar todas estas falsedades, que además de acientíficas son anticientíficas, de forma muy buscada, ¿no? De forma totalmente intencional, ¿no? Y, por supuesto, exigir a las asociaciones de profesionales que de forma, digamos, privada reconocen lo que está pasando, pero no se atreven porque nadie quiere ser calificado de transfobo porque, bueno, la hegemonía es otra, ¿no? Que expongan la verdad. Os he puesto este ejemplo que lo intento poner siempre que doy una charla porque para mí es muy importante. Se publicó en noviembre de 2019 en la revista más importante de investigación psiquiátrica de Norteamérica, de Estados Unidos, y el American Journal of Psychiatry, el resultado de un macroproyecto con muchísimos datos, longitudinal, basado en una base de datos sueca, que sabéis que en Suecia además ahora esto pues ahora está en cuestión, por lo pronto no se puede hormonar a menores, han hecho marcha atrás. Se publicó el resultado de un estudio cuyas conclusiones eran las intervenciones quirúrgicas precoces en adolescencia
reducen el riesgo de suicidio, que es la gran coartada con la que convencen a las familias, ¿no? Es que si no afirmáis, se va a suicidar vuestra hija o vuestro hijo, ¿no? Es terrible la perversión, ¿no? Entonces, como mínimo 10 investigadoras e investigadores escribieron a la revista y diciendo, con los datos que habéis publicado, porque hay la obligación de publicar los datos sobre los que basas después tus conclusiones en el propio estudio, las conclusiones no se derivan de esos datos. Exigimos una rectificación. American Journal of Psychiatry exigió a los autores Brandstrom y Pachankis una rectificación. ¿Cuándo se publicó la rectificación en la revista? El 1 de agosto de 2020. Creo que un día después de conformarse Dofemco de forma oficial. Es decir, cuando todo el mundo estaba de vacaciones y nadie podía realmente estar ahí consultando la revista. Pero esto ocurre. Y estos ejemplos, esta nocturnidad hay que explicarla porque es muy ilustrativa, ¿no? ¿Qué necesitamos? Objetar. Hay que atreverse. Objetar. Pueden prender a una, pero no nos pueden prender a todas, ¿eh? Retomar el control de la coeducación desde el feminismo. La educación había desaparecido de la agenda feminista porque supuestamente, bueno, pues hay más mujeres que hombres en las universidades, las niñas estudian más que los niños, el abandono escolar prematuro está mucho más reducido en niñas que en niños, etcétera. No, porque donde han entrado es en las universidades y en la formación del profesorado. Por lo tanto, tiene que volver a la agenda feminista la educación, pero una educación feminista, que realmente proporcione las claves para entender los orígenes de la desigualdad y desde cada profesión interpretarla y desactivarla, ¿no? Para luchar por una sociedad más justa basada en el conocimiento, ¿no? Reubicar, como decía, la educación y los derechos educativos en el centro, recuperar el pensamiento crítico y organizarse. A finales de julio de 2020, las profesoras feministas, unas pocas profesoras feministas, urgidas por un grupo de madres con las que compartíamos un espacio de militancia feminista, creamos esta asociación que os invito a explorar. Tenemos todo en la web y este es el último estudio que os decía sobre las consecuencias de la conversión de los baños en los centros educativos en baños, entre comillas, inclusivos, pero hay muchísimos recursos, etcétera, y sobre todo, tenéis recogido en el congreso que celebramos el pasado noviembre, con 3 días, uno, la penetración y la persecución, la penetración de estas ideas de la persecución de la crítica en las universidades, un segundo día sobre lo que ocurre con el profesorado en primaria y secundaria, y en tercer día qué es lo que ocurre, el impacto que puede tener en las familias, con 3 ponencias y multiplicidad de testimonios. Lo tenéis grabado, está en la web, y yo creo que es en estos momentos uno de los documentos, si no el más importante, perdonad, del mundo, porque no hay otras asociaciones de profesores, hay algunas asociaciones de padres, familias, profesorado, etcétera, pero una asociación de docentes feministas es la única. Creo que se acaba de crear una ahora en Nueva Zelanda, la nuestra es de finales de julio de 2020. Tenéis ahí el material más importante que muestra no solo cómo penetran estas ideas, sino cómo se persigue la discrepancia y cómo se neutraliza el conocimiento del profesorado en los propios centros educativos y se intimida al profesorado eventualmente crítico y a sus familias, como ya os he mostrado, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo he estado hablando, he ido muy deprisa, pero quedo a vuestra entera disposición para toda clase de preguntas, etcétera, etcétera. Tenía más cosas, pero lo voy a dejar aquí. Y nada, reitero pues eso, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Veis que tenemos mucho trabajo, que además es un trabajo desagradable, pero absolutamente imprescindible para revertir lo que ha estado pasando en los últimos 5 o 6 años en España. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Espérate, que no. Oh, que me dé el vídeo. Ahora. Que muchísimas gracias por tu exposición magnífica. No he leído las preguntas, estaba atenta a tu exposición y no me dedicaba a leer las preguntas, solamente la última he visto que Soco ha hecho una y mejor que la expreses tú, Soco, ¿no? Bueno, Silvia, espléndida conferencia y sobre todo para pensar. Me parece fundamental
manifestarte en el apoyo de las personas que hemos trabajado en coeducación y llevando a cabo siempre la igualdad como un elemento básico para que esa educación fuese una educación real, no una educación parcial. Y para niños y para niñas y para jóvenes, para los chicos de media y para las profesoras que se están formando en un momento determinado en las universidades. Me parece que con la situación que estamos viviendo, una situación donde tú apuntabas el número de mujeres que sufren violencia que les lleva a la muerte, no sé de qué estamos hablando. Hay momentos en que no entiendo muy bien de qué estamos hablando. ¿Cómo es posible que se construya un universo paralelo sin ningún sentido? Pero eso es lo que estamos. Y el año pasado tuvimos un seminario sobre el tema de lo queer en el Ateneo en feminismo, que nos cambiamos el nombre de feminismo en plural por feminismo en singular, precisamente por lo que está cayendo, lo veíamos clarísimo, esa visión de feminismo amplio, etcétera, etcétera, pero al final pues, tuvimos que como volver sobre nuestros pasos y decir qué está pasando. Bien, a mí me parece que lo que estás planteando es de tal gravedad que exige una reflexión muy profunda y me tiemblan las carnes de pensar que estuviese yo ahora, ya estoy jubilada, pero realmente de estar en el aula. Y por tanto a las personas que estáis en el aula, de verdad en fin, que el apoyo total por mi parte, porque es muy difícil lo que se puede realizar. Se me ocurren muchas cosas, pero para concretarlo, la ley CELA, que es lo que preguntaba en el chat, la ley CELA, ¿qué posición tiene? Porque claro, estamos hablando de leyes parciales, de comunidades autónomas, de protocolos, de tal, pero tenemos una ley de educación bueno, que en principio yo pensé siempre, bueno, o he pensado, hay un estudio de la ley CELA por parte de un colectivo de las mujeres en Asturias, que me parece que a lo mejor es un sitio de agarre, es decir, ante un protocolo de desacierto y de desconcierto y de confusión, a lo mejor puede arrojar alguna luz. No sé cómo tú lo ves, Silvia. Vale, pues bueno, muchísimas gracias por tus palabras, eso ante todo. Vamos a ver. Yo te puedo decir que el anteproyecto el primer borrador que se hizo de la ley CELA, bueno, hicimos un análisis, yo de hecho un análisis y bueno, vimos que había un montón de cosas que no estaban siendo tratadas, sobre todo porque, claro, supuestamente luego esto tiene que ser replicado en las leyes de educación de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces ahí estaba introducida la idea de la identidad de género, pero pasando muy por encima. Pero sobre todo lo que no hacía era decir lo que no se puede hacer. Y mientras estén vigentes todas estas leyes autonómicas, pues si no dicen nada, pues ahí los artículos se adaptarán, los artículos a lo que diga la nueva ley, pero aquellos sobre los que la nueva ley no diga nada, ni se tocarán. Esta es la cuestión. Entonces tuvimos en septiembre de 2020 una reunión con altos cargos del Ministerio de Educación donde les presentamos ese análisis y sobre todo pues, una serie de disposiciones adicionales que colaban la idea de la identidad de género. Tengo que decir que hicieron un redactado y de alguna manera limpiaron esto, pero es muy ambigua la ley. Entonces, aunque de alguna manera no sea tan beligerante con la defensa de la idea del respeto por el alumnado, por su orientación, identidad, orientación y expresión de género, que es lo mismo, todo en un mismo cajón, esto ha quedado reducido, pero claro, el problema de todo esto, como digo, es que hay toda una serie de temas que no toca en absoluto, y que no necesitará ningún cambio cuando tenga que ser replicada y cuando se tenga que modificar las leyes autonómicas con todo lo que ya conllevan las leyes autonómicas ahí. Es decir, para resumir, me parece que no han tenido el valor
de introducir una serie de elementos correctivos de lo que ha pasado en las leyes autonómicas. Esto es lo que a mí me ha parecido. Esto lo hemos transmitido, es decir, sí que hicieron una cierta corrección, pero en realidad es una corrección mínima. Claro, si lo único que tenemos que hacer es adaptar los artículos que la nueva ley, con los que la nueva ley entra en colisión con los de la comunidad autónoma, pues eso se tendrá que hacer, porque esto es una ley estatal. Pero todo aquello que digan las leyes autonómicas, que no diga nada sobre ellos la ley estatal, ahí seguirán. Aunque luego todas las leyes autonómicas tienen que pasar por aprobación estatal. Pero nadie se fija en esto. Nadie se fija en esto. O sea, están pasando cosas increíbles. Entonces, desde mi punto de vista, es una oportunidad perdida. Si tengo que ponerle un rótulo, yo diría que es una oportunidad perdida. Parecía que nos hacían caso, pero claro, queda este vacío y esto es un gran riesgo. Pues que son las leyes autonómicas, o sea, las batallas que tenemos que dar, desgraciadamente, las tenemos que dar en las autonomías. Y diría que si hay algo que no sospechaban, ni muchísimo menos, sería que con la pandemia el movimiento feminista ha utilizado las redes sociales para rearmarse. Siento utilizar el lenguaje bélico, pero es que yo creo que estamos en una guerra ideológica, literalmente, con una enorme ofensiva muy bien financiada que no podemos ni siquiera soñar nosotras, ¿no?, las feministas. Entonces, diría que nuestra mejor baza es, a pesar de dar la batalla en nuestras autonomías, con el profesorado, activando al profesorado, que no puede ser cómplice de esto, ¿no? Al mismo tiempo estar ultra conectadas, porque aunque parezca que cada autonomía va por su cuenta, ¿qué va? Esto se parece mucho, ¿no? El discurso de la diferencia construida es el que da más réditos electorales a cada autonomía. ¿Qué me vais a contar a mí, que soy catalana, ¿no? Pero eso lo utilizan luego todos, ¿sí o no? Estáis en las elecciones andaluzas, lo utilizan todos. Bueno, pues la batalla local, digamos regional, o como queramos decir, pero la articulación estatal, diría. Es todo lo que puedo decirte, no, es que ni lo toca, ya te lo digo, ¿eh? Ya. Gracias. Ana. Gracias, Silvia. Ana Jerez, ¿has pedido tú la palabra? ¿Sí? Sí, pero bueno, tiene que... Bueno, yo mientras Ana se... No, María, no la había pedido. Perdona. Estaba un poco acomodándome, pero vamos, sí, que bueno. ya aprovecho ya, Silvia, bueno, vale. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Soco, pero aprovecho para darle las gracias a Silvia porque, vamos, ha sido clarificadora y además de clarificadora, pues nos deja con una preocupación muy fuerte, muy seria. O sea que después de tu conferencia tendremos que tener unas cuantas charlas y unas cuantas reuniones para poner esto un poquito en orden, nuestra cabecita. Pero te lo agradezco muchísimo. ¿Vale? Venga. Gracias. Nada. Mira, yo quería hacer un comentario que también y una recomendación de unos documentales de la televisión pública sueca, sí, que se llama Transtrain. Que son 3 documentales que son muy ilustrativos. 4. Sí. Sobre las de transiciones de chicas, sobre todo, porque son la mayoría chicas adolescentes las que están mutilándose y las que están haciendo este tipo de cosas, y testimonios de ellas de cómo ha sido el proceso y su queja de que el Estado no le haya protegido. Y yo creo que han tenido una influencia grande en que se haya parado este proceso un poco en Suecia y después también en la Gran Bretaña, con la denuncia de Keira Bell, que ha ganado el juicio contra el Estado por no haberla protegido, por haberle permitido, siendo menor de edad, hormonarse y mutilarse, con daño irreversible. Entonces, pues ha ganado el juicio y también ha hecho que se pare un poco este proceso. Y, por supuesto, recomendar, tú ya lo has dicho, el Congreso Internacional de Dofenco, en que hay muchísimos testimonios de chicas de transicionadoras, como Nagore, recuerdo en este momento a Nagore,
otras que no se identifican porque es un problema para ellas el dar la cara, y también testimonios de madres y padres y de profesorado. Hay muchos testimonios de profesorado en ese congreso de Dofenco. Y también que Amanda, la Asociación de Madres de Adolescentes, de niñas y adolescentes con disforia de inicio rápido. Esa asociación Amanda está haciendo también un trabajo muy interesante, y que se puede ver en internet, en fin. Todo eso son motivos para la esperanza, la reacción que está viendo, que la gente está empezando a movilizarse en contra de todas estas leyes. ¿Sí? Pues sí, no sé si hay alguien más de preguntas. Bueno. Mientras la gente piensa, he abierto un documento porque no estaba segura del artículo, pero bueno, en este material, este libro que estamos ya terminando, uno de los capítulos es un análisis exhaustivo de las leyes vigentes, y la ley, la LOMLOE, sí cita en 31 ocasiones la palabra género, que tenemos que interpretar como igualdad entre mujeres y hombres, pero también cita identidad de género como un posible motivo de discriminación, acoso, etcétera, etcétera, ¿eh? De manera que del todo no la ha erradicado, ¿no? De ese primer borrador, que sin duda sí, ¿eh? Sí. Sí, con confusiones, ambigüedades, ¿eh? Y sin duda la que tiene esto clarísimo es la ley Rhodes, la ley que supuestamente es de protección a la infancia. Sí. Ana María Molino había pedido la palabra. Ana. He quitado el micro, quito la cámara. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Yo cada vez aprendo más de este tema, y por más que conferencias que escucho, ayer estuve escuchando a Rusty en la conferencia de diásporas de la jornada de Málaga. Sí. Y me sorprendió que una endocrina del servicio de Málaga de asistencia a los a transgénero, pues decía que ya no se había pasado del sexo o sentido o el género sentido, sino que la gente llegaban allí, chicos o chicas, diciendo, pues que me he enterado que se puede elegir y vengo a elegir, o sea, como si fuera una tienda, ¿no? Mercado, el mercado de las identidades, que es como lo titulo yo, sí, alucinante. Y están todos mudos, Colegio de Endocrinos, Colegio Nacional de Psicología, ¿no? Se atreven, nadie. Es muy fuerte, ¿eh? Bueno, eso no es así. A ver. Los psicoanalistas sí estamos en contra. Los psicoanalistas. Todos no, de todas maneras, pero sí, bueno, sé que tenéis ahí un algo, sí. Sí, tenemos bastantes problemas, y algunos de esos los has nombrado tú. No tanto desde el punto de vista de la ideología, que está claro que se trata de una cuestión acorde a la ideología neoliberal, sino desde el punto de vista de la clínica, donde ahí sí que somos fuertes en el sentido de considerar que la transición en determinadas edades es siempre muy delicada. Y entonces tratar lo delicado de una transición en determinadas edades con una ley que hace norma para todos es una barbaridad. Estamos en ese punto, ¿eh? Sí. La doctora Isabel Esteva, que fue jefa, es una endocrinóloga que era jefa de la unidad de transexualidad del Carlos Haya de Málaga, también está muy activa explicando en muchas conferencias y en simposios que realmente la disforia de género, si no se interviene, se supera en un porcentaje muy alto, en un 90%, cuando se pasa la pubertad, cuando se pasa la adolescencia. Después hay un porcentaje pequeño que no, y entonces para esas personas ya adultas, pues habría que tomar una serie de medidas que ya reconocen nuestras leyes, la ley de 2007. Pero para toda esa gente que
todas esas personas que pasada la adolescencia van a superar con tratamiento psicológico o sencillamente sin tratamiento esa disforia, no hay que empezar a intervenir hormonándose farmacológicamente ni quirúrgicamente, y menos cuando son menores de edad y no tienen la capacidad para valorar qué consecuencias tienen para su vida ese tipo de actuaciones. Y otra barbaridad es eso, el tema de quitarle la patria potestad a los padres y madres que no reafirmen ese deseo de su hijo, que, en fin... Ha sido previamente inducido. Exactamente, que ha sido inducido socialmente, claro, por las series de Netflix y por la escuela, ahora mismo, por la escuela también. Sí, con Isabel Esteva hemos compartido, madre mía, un montón de mesas. La más interesante, y así también respondo al compañero psicólogo, fue la organizada, porque tuvimos más tiempo, fue la organizada por el Colegio de Psicología de Cataluña, con un grupo que se llama, que son una serie de psicólogas espléndidas, que se llama Grupo de Psicoanálisis y Sociedad, y que estuvieron durante meses batallando para que les aceptaran una jornada que tuvo lugar el 23 de octubre, una jornada que se llamaba La cuestión trans en la infancia y la adolescencia, y la segunda mesa la compartimos Isabel Esteva y yo, como otras veces. Pero es interesante porque ahí ella, como endocrinóloga, otra compañera investigadora psiquiatra, etcétera, creen importante, y a mí también me lo parece mucho, recordar que las bases ahora de tratamiento, el protocolo que se debe seguir ante estos casos, el activismo, transactivismo, ha conseguido introducir su protocolo y sustituir al protocolo que había en el tratamiento a las personas que aparecen con lo que ahora se llama incongruencia de género, porque han conseguido también cambiar las denominaciones en los códigos y los, ¿cómo se llama esto? Como el DSM, ¿no? Estas compilaciones de indicadores estadísticos de enfermedades, ¿no? Mentales, en este caso. Y claro, o sea, es que están trabajando en las unidades de atención a la identidad de género siguiendo unos protocolos que han sido impuestos por activistas. ¿Esto cómo puede estar sucediendo, no? Bueno, pues esto sucede, ¿no? En Cataluña, hasta el año pasado, la unidad del Sistema Catalán de Salud responsable del tratamiento de las personas que decían eso, ¿no? Que bueno, se sentían atrapadas y tal, en un cuerpo equivocado, estaba solo en Barcelona, y para facilitar pues su difusión, ahora lo tenemos en todas las grandes ciudades de Cataluña. Luego no tenemos otros servicios sanitarios, pero ese sí lo tenemos, la unidad Trànsit. Y en la primera visita de Trànsit, solo para pedir información, salen menores con la receta de la testosterona o de la otra hormona. Así. Esto no es ninguna invención, esto es así. Entonces, esto es de una frivolidad criminal. No hay otra manera de llamarla. Mi opinión, claro. Sí. Hay que atreverse a desmontar esto. Y muchos padres y madres están, bueno, pues siendo cooptados a través de esta idea de que si no afirmas, corres el riesgo de que tu hijo o de que tu hija se suicide. Por favor, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Bueno, tenemos trabajo. Sí, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Me parece que en el chat no veo ninguna palabra. Veo la de Ana Molina, pero creo que ya la he hecho, ¿no, Ana? Sí. Y bueno, pues no sé, quizá no sé si ir terminando ya o quiere explicar algo más. Ha sido una conferencia magnífica y darte las gracias de nuevo por haber estado aquí, que yo pensaba quizá con el disgusto de ayer de lo que pasó ayer,
que tan increíble, ¿no? Del boicot, vamos, del acoso, del acoso de esas personas violentas contra la presentación del libro de Rushdie, que ya, según tengo yo conocido, es la segunda vez que pasa. En las Islas Baleares, cuando presentaron el libro, también amenazaron y se suspendió en la universidad, que la universidad, en vez de llamar a la policía para que protegiera a la gente, pues suspendió sin más y se tuvo que celebrar en una librería. Se celebró, la policía protegió la librería y se celebró la presentación del libro. Pero es increíble cómo la universidad se pliega a las amenazas de estas personas violentas, ¿no? Es incomprensible, absolutamente incomprensible. Y ayer, cuando pasó eso en Barcelona, pensé, Silvia lo mismo se ha vuelto mala del disgusto. Mira, te digo lo que he dicho al principio, al menos esta vez los medios se han hecho eco de esto. Cuando hace un año, el 26 de junio del año pasado, en 20 ciudades españolas, el movimiento feminista salió con su manifiesto a favor de la agenda feminista y contra las leyes trans, y en la Plaza Cataluña de Barcelona tuvieron que venir 8 furgonetas de los antidisturbios a protegernos, y al final de la lectura del manifiesto, ante una pancarta en el balcón de la Generalitat que decía por la libertad de opinión y expresión en la Generalitat, ¿no? Y luego vinieron los antidisturbios a decirnos no pueden finalizar el acto porque no les podemos garantizar su integridad, por favor abandonen. Y me dijo a mí, precisamente uno de los responsables, porque ya había leído un manifiesto y llevaba una camiseta roja. Y usted, señora, vais a comprar otra camiseta, porque la van a ver, será muy fácil de reconocer. Y no salió en ninguna parte. Y hay unas imágenes espeluznantes, mucho peor que las de ayer. No salió en ninguna parte. Cuando fuimos a Girona y nos tuvo que, en el 10 de diciembre, nos tuvo que proteger Mossos d'Esquadra a la puerta del Ayuntamiento de Girona y nos intentaron rajar la pancarta y leímos un manifiesto protestando por la explotación sexual de los bordeles, los macrobordeles, campos de concentración de la Jonquera, que tienen unas conexiones clarísimas con este mercado de la vida, porque forma parte de lo mismo. Y nos tuvieron que proteger. No salió en ninguna parte. Es decir, a pesar del susto, menos mal que se habla de lo de ayer. Por lo tanto, mira, el susto mejor te lo ahorras, pero al menos que se vea que estamos hablando del secuestro del debate y de comportamientos completamente intolerantes y antidemocráticos, que esto simplemente no tiene cabida, ¿no? O sea que gracias, y con más ganas venía todavía más esta tarde a compartir esta investigación que llevo tiempo realizando con vosotras. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y por tu militancia feminista. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.